Y bueno, dentro de los métodos de estudio, en el caso de las ballenas, ustedes se van a preguntar, bueno, cuando en el caso de la ballena gris que migra cerca de la costa, pues es relativamente fácil observarlas desde puntos fijos en tierra para documentar la migración. Pero en el caso de las ballenas que viven en mar abierto, lejos de la costa, ¿cómo las estudiamos? Y entonces, en este caso, uno de los métodos más efectivos para documentar la migración es la telemetría satelital. Y entonces, en este caso, aquí tenemos una embarcación que adaptamos para poder implantar a las ballenas una marca satelital, que es un transmisor de radio, que entra en esta capa de grasa que recuerdan que les dije que las ballenas tienen más de 20 hasta 40, en unos casos hasta 50 centímetros o más de capa de grasa subcutánea. Y entonces nosotros los biólogos a veces aprovechamos esta región de capa de grasa para implantarles transmisores satelitales que nos permiten seguir su migración en el mar abierto, ¿sí? En áreas donde sería imposible de otra manera seguir a las ballenas. Y con esto podemos obtener información muy precisa, muy acertada acerca de las áreas en las que visitan, las velocidades a las que van viajando. Y hoy en día, con la tecnología existente, podemos inclusive hacer observaciones de su comportamiento, si están buceando, a qué profundidad se están buceando, qué tantas veces salen a respirar durante la migración, que son datos que pueden ser muy útiles después para hacer otro tipo de análisis de la biología de las ballenas. ¿Ok? Otros métodos que también podemos usar para estudiar la migración es, por ejemplo, la fotoidentificación, que consiste en buscar a los individuos en las zonas donde sabemos que ocurren y tomarles fotos. Y en este caso, esta es la aleta caudal, la cola de una ballena jorobada en Antártica. Y aquí pueden ver que tienen marcas de diferentes colores y diferentes muescas en el borde de la aleta. Y estas marcas son únicas para cada individuo. Entonces, si le toman una foto a esta ballena, digamos, en Antártica, y después en Sudamérica, en Chile o en Argentina o en Brasil, alguien le toma una foto a una ballena jorobada y encuentra este mismo patrón de coloración y de forma, etcétera, pueden de manera certera, o sea, con seguridad, determinar que es el mismo individuo. No sé si alcanzan a ver que aquí tiene, por ejemplo, marcas. Estas son las marcas, de hecho, de los dientes de las ballenas orca. Esta ballena, esta jorobada, fue atacada por las orcas y sobrevivió. Y entonces, con estas marcas y con el patrón de coloración, se pueden identificar los organismos y entonces se hacen las asociaciones entre los avistamientos y decir, bueno, este animal se le vio en Antártica, digamos, en febrero, que sería el verano austral, y después se le vio en Chile, digamos, en el invierno, que sería, digamos, en julio, ¿no? En el hemisferio sur. Y actualmente también se puede hacer este tipo de marcaje y seguimiento de los individuos tomando biopsias, que son pedacitos de la piel de las ballenas, y entonces se hace la secuenciación del DNA, del material genético de las ballenas, y con eso se les puede identificar. Y bueno, voy a regresar una foto aquí para que vean. En este caso, este colega lleva una ballesta con un dardo. Es un dardo que tiene un espacio vacío en la punta y le va a sacar un pedacito de piel a la ballena y ese lo vamos a colectar, vamos a procesar el material genético y vamos a poder identificar a esta ballena, ¿sí? Y como les decía, este es el caso de las ballenas jorobadas, que habitan en el hemisferio norte, también en el hemisferio sur, y que tienen el patrón de migración muy similar al de la ballena gris, que consiste en visitar las áreas de reproducción en zonas tropicales o subtropicales. Por ejemplo, esta foto, este individuo, lo observamos en lo que es Bahía de Banderas, en la costa del Pacífico mexicano, cerca de Puerto Vallarta. Y después a este mismo individuo se le observó en la costa de Oregon en el verano. Entonces, haciendo fotoidentificación, sabemos que las ballenas jorobadas, por ejemplo, en el Pacífico mexicano, migran entre Bahía de Banderas y la costa de Oregon, o también hay otra subpoblación
una parte de la población que migra entre lo que es las islas Revillagigedo, más lejos de la costa, hacia lo que es el sureste de Alaska, ¿sí? E inclusive hay otra población de esta misma especie de ballenas jorobadas que migra entre las islas de Hawái y la costa de Alaska. Entonces, aún dentro de una misma especie, puede haber subpoblaciones, puede haber diferentes grupos que visitan o que migran a diferentes regiones dentro de la misma región grande de lo que es el Pacífico Norte, pero cada una de estas poblaciones tiene destinos migratorios diferentes. Y esto nosotros pensamos, después de muchos años de estudios y de documentación y de análisis genéticos, etcétera, de fotoidentificación, que esto se debe también al comportamiento aprendido, transmitido de madres a las crías, y que por eso, con base en este comportamiento aprendido, es que algunas poblaciones van a ciertas regiones en particular, mientras que otros individuos de la misma especie pueden ir a otra región que está cerca y que también es adecuada para la crianza, pero que es diferente entre las poblaciones, ¿sí? Y finalmente, otro ejemplo del que les quería platicar, que también he tenido la fortuna de trabajar, es la ballena franca del Atlántico Norte. Esta especie migra entre lo que es la zona del Golfo de Maine, y disculpen que no tengo el mapa, que lo que es el Atlántico Norte, cerca de lo que es Nueva York, de Boston, hasta Canadá, en lo que es Quebec y la región marítima de Canadá, y de ahí migran a las costas de Florida. Y en las costas de Florida del Atlántico es donde dan a luz, en lo que es Jacksonville y San Agustín, y a veces llegan hasta Miami. Y rara vez entran al Golfo de México, generalmente están en la parte del Atlántico. Pero esta es una especie amenazada. Y esto me trae al último tema que quería platicar con ustedes, que es el hecho de que algunos de los peligros, de los riesgos que estas grandes especies de ballena están encontrando en la actualidad, tienen que ver con la actividad humana o con los efectos de la actividad humana. Por ejemplo, el tráfico de embarcaciones y el enmayamiento que se enredan en las artes de pesca, en las trampas para langosta, son las causas de mortalidad más grandes de esta especie, de la ballena franca del Atlántico Norte. Y es una especie que está catalogada como críticamente amenazada, porque tiene mucha mortalidad, tanto porque chocan con los barcos que van a entrar a puerto en el Atlántico de Estados Unidos, chocan y arrollan a estos animales, y en muchos casos las colisiones son fatales para las ballenas. Muchas veces los barcos ni siquiera se dan cuenta que le pasaron encima a una ballena, pero la ballena sí tiene mucho daño y en muchos casos mueren. Y entonces cuando se encuentran ballenas muertas flotando, se trata de averiguar la causa de la muerte, o cuando llegan a vararse a la playa, y al hacerles una necropsia, un análisis para determinar las causas de muerte, en muchos casos se ha determinado que es porque fueron arrolladas, porque fue una colisión con uno de estos grandes barcos, ¿no? Y como las rutas de tráfico marítimo son muy intensas, hay mucho tráfico marítimo en estos puertos del este de Estados Unidos, como Jacksonville, como Savannah, Georgia, y en Carolina también, e inclusive en Boston. Eso es una causa de mortalidad que tiene a esta especie como amenazada. Y por otro lado, el enmayamiento en artes de pesca, en trampas para langosta. Y finalmente, algo que últimamente ha sido un problema para esta especie es el cambio de las condiciones en el océano como parte de los procesos de cambio climático global. Las temperaturas del océano están aumentando, sobre todo en las regiones subtropicales, como lo que es tropicales y subtropicales. Y entonces las áreas tradicionales de alimentación de esta especie, de la ballena del franca del Atlántico Norte, se están desplazando, se están moviendo hacia el norte. Entonces, si antes esta especie se alimentaba en lo que es la bahía de Boston y la bahía del Golfo de Maine, ahora están migrando, o su alimentación, su fuente de alimentación, que son unos crustáceos pequeñitos llamados copépodos,
Ahora se encuentra más al norte, en lo que es el Golfo de San Lorenzo, en Canadá, en la provincia de Quebec. Y entonces, en estas áreas donde no estaban acostumbrados el tráfico marítimo y los pescadores a que hubiera muchas ballenas francas, ahí es donde ahora existe un riesgo más alto de que sean arrolladas por los barcos o de que se enmallen en las artes de pesca. Y esto nuevamente porque el cambio climático está haciendo que cambien las áreas de alimentación. Entonces, muchas de estas especies se van a tener que adaptar a las nuevas condiciones del océano y van a tener que buscar a dónde está la zona de alimentación. Y esto podría, como en este caso, causar nuevos riesgos para las poblaciones, ¿sí? Y me parece que es todo lo que tengo aquí. Quería dejar tiempo para preguntas en caso de que tengan preguntas. Muchas gracias, Joel. Sí, muy interesante toda esta información. No sé, ahora vamos, le pido a Sitsi que me apoye a ver si tenemos alguna pregunta desde el Facebook Live de quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, a ti. Pero pues muy interesante toda esta información sobre el comportamiento de las ballenas, ¿no? Nos has compartido acerca de, pues bueno, en general de la inteligencia que tienen como todos estos seres, ¿no? Hasta nos has hablado de la creación de estrategias, como en su nadar, en su transitar por algunas, algunas aguas que pueden ser menos peligrosas, entonces les enseñan a las crías a andar por ahí. Nos has hablado de transmisión de conocimiento, que es así fantástico, ¿no? Como escucharlo, de qué manera también aprenden. También de una capacidad de decisión en esa migración facultativa de la que hablabas, ¿no? Incluso que puede terminar en una migración parcial. También nos has hablado de cómo hacen exploraciones hacia otros territorios. Está increíble, ¿no? El viaje que hizo este individuo que nos platicabas que fue hasta mares inexplorados para su grupo, ¿no? Es increíble. Y también, pues es una capacidad de adaptación que pues a la que se ven obligadas por justo estos cambios que ya nos hablabas, ¿no? Acerca de cómo se explora el mar, de cómo consumimos tal vez lo que tenemos a la mano, ¿no? Justo por estas cadenas de comercialización de los productos del mar, cómo ha cambiado eso, pero también acerca de cómo el cambio climático les va obligando a hacer otros procesos, adaptaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros que estamos aparentemente un poco más lejos del mar, como para contribuir? Parece que de pronto si no vivimos cerca no tenemos mucha convivencia con el mar y los seres pues que le habitan, pero ¿qué podemos hacer desde esta distancia para cuidar un poco, ¿no? Como este mar que finalmente nos alimenta, nos nutre de tantas formas, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudar si estamos un poco más lejos del mar? ¿Cómo pensamos, qué acciones podemos hacer como para contribuir a que no sea tan terrible, ¿no? Pues yo pienso que en general, como individuos, lo que podemos hacer es utilizar de una manera más consciente y más más consciente de los recursos en general. Desde lo que comemos hasta lo que vestimos, hasta cómo nos transportamos, todas nuestras actividades y todo lo que consumimos tiene un costo para el ambiente. Nosotros probablemente no lo vemos, pero obviamente está ahí, porque para traer la comida, por ejemplo, se gastó combustible que contribuye a la contaminación y que contribuye a la exploración para extraer combustibles fósiles, ¿no? Entonces, cada que consumimos algo, pensar que no es gratis, que sí yo lo puedo comprar, yo lo puedo pagar quizá, pero que ese tiene un costo para el ambiente, para el planeta y a final de cuentas para todos los que vivimos en el planeta. Entonces, ser consumidores responsables, número uno, en cuanto al uso de los recursos. No gastar, por ejemplo, no desperdiciar comida, no desperdiciar pues prácticamente nada, porque todo tiene un costo para el ambiente, ¿no? Y por otro lado también últimamente existen certificaciones, digamos, de lo que es el comercio justo y el comercio responsable, que son productos que, por ejemplo,
si a alguien, en el caso de la ballena franca que tenemos aquí, si a alguien le gusta la langosta o le gusta algún tipo de pez que quizá si se pesca de una manera no adecuada puede afectar el ambiente, pues tratar de buscar alternativas que están certificadas como amigables con el ambiente, responsables, no solo con el ambiente, sino también socialmente responsables, ¿sí? Y que todo lo que consumamos siempre tengamos eso en mente, de que existe un costo y que estamos consumiendo, por ejemplo, el mejor producto. Les voy a dar un ejemplo porque, precisamente por la pregunta que hizo, ¿no? Uno de los alimentos más ecológicamente amigables que nosotros podemos consumir de proteína animal es la sardina del Pacífico Norte. Porque la forma en que se cosecha la sardina del Pacífico Norte es relativamente sustentable, aún en grandes volúmenes. Porque hay muchas sardinas, porque tiene muy poco captura incidental de otras especies, porque tiene un ciclo de vida relativamente corto, etcétera, etcétera, porque el costo de producción es muy bajo, no se consumen tantos recursos, tantos combustibles, etcétera. Y además es un excelente alimento. Y sin embargo, a mucha gente, pues la humilde sardina del Pacífico Norte no le gusta, ¿no? Y sin embargo, usted me decía, ¿qué podemos hacer como individuos? Bueno, alguien que se come una lata de sardinas que vienen del Pacífico Norte es mucho más amigable para el ambiente que comerse pues una langosta de Maine, ¿no? Que sabe más rica y es más cara, pero que puede tener un costo, por ejemplo, para estas ballenas, ¿no? Entonces, todo lo que comemos tiene un costo, hay que aprender, hay que tenerlo en cuenta y hay que tratar de aprovecharlo de una manera adecuada, ¿no? Muchas gracias, Joel. Me parece que tenemos una pregunta. Si nos ayudas, Itzi. Sí, claro. La pregunta dice, ¿los colores de la aleta caudal de las ballenas es un rasgo de identificación o solo es de esa especie de ballenas o es para cualquier otra especie? Perdón, estaba en silencio. Son patrones genéticos y varían entre individuos y entre poblaciones. No tiene realmente, en este caso, por ejemplo, de la ballena jorobada, no tiene realmente ninguna, digamos, utilidad para el individuo, es variación natural, normal. Como por ejemplo en los humanos existe gente con pelo rojo, gente con pelo negro, gente con pelo rubio. En el caso de las ballenas puede haber diferentes colores en lo que es la aleta caudal. Y las cicatrices, eso pues es cuestión de la historia de vida del animal, ¿no? Si fue atacado por ballenas, si se enredó en alguna red de pesca, o si la atacó un tiburón y le quitó un pedazo, ¿no? Entonces las muescas más que nada tienen que ver con los eventos en la vida de ese individuo. La coloración sí puede variar entre especies. Por ejemplo, las ballenas jorobadas generalmente tienen algo de coloración blanca o clara en la parte ventral. Esta es la parte ventral o la parte de abajo de la ballena, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cachalotes, es toda negra, igual que en las ballenas francas del Atlántico. Pero como tienen cicatrices por ataques de tiburones o por lo que sea, estas cicatrices también las pueden hacer únicas. Y por ejemplo, en el caso de las ballenas del Atlántico Norte, esto se me olvidó mencionarlo, estas ballenas francas del Atlántico Norte, espero que alcancen a ver aquí, se ven unas manchas blancas en la cabeza, en lo que es el rostro de la ballena. Estas manchas blancas son pues son parásitos, unos ectoparásitos que viven adheridos a la piel de la ballena. Se llaman balanos. Y estos balanos forman esos patrones de coloración blanca que son únicos también para cada individuo. La forma, el tamaño, a veces el color, son diferentes entre individuos. Y en el caso de esta especie, esto es lo que se usa principalmente, la forma, el color, el tamaño de estas callosidades, de estos balanos, para identificarlos. Entonces, se pueden utilizar diferentes partes del cuerpo de los organismos para identificarlos. En el caso por ejemplo, de los delfines, se utilizan las marcas en la aleta dorsal, ¿sí? Pero sí hay variación en cuanto a la forma, el tamaño y la coloración
entre individuos y entre especies. Gracias, Joel. No sé si tenemos otra pregunta por ahí. Sí, si me ayudas. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo o, bueno, también en qué periodo hacen su recorrido y de cuál es la distancia que hacen en su trayecto de migración? Sí, perdón, se me olvidó mencionarlo, aquí tengo la nota. En la migración de las ballenas grises del Atlántico, perdón, del Pacífico, desde Alaska hacia México, voy a tener que compartir otra vez para mostrarles el mapa. ¿Sí ven toda la pantalla grande? Sí. Muy bien, me voy a ir hasta el mapa. En este caso de las ballenas grises, estamos hablando de dependiendo de dónde salen y a dónde llegan, es entre 12,000 a 18,000 kilómetros, que no es lo máximo para ballenas. Como les dije, el máximo es este individuo que se fue desde Alaska hasta África, fueron 20,000 kilómetros, es una locura. Estos animales, estamos hablando, digamos, del promedio unos 14,000 kilómetros, y en general se tardan 2 meses, entre 55 y 65 días más o menos. Y recuerden la velocidad que les mencioné, estamos hablando de alrededor de 4 kilómetros por hora. En general empiezan la migración en lo que es diciembre y empiezan a llegar acá en lo que es finales de enero, ¿no? Gracias, Muy Joel. bien, gracias. Y es interesante que, perdón, déjenme continuar, es interesante que la velocidad a la que migran, a la que viajan, es en general dentro del mismo rango de valores para diferentes especies. Y esto tiene que ver con la energética, con el tamaño y con la forma de los animales. En general estamos hablando de entre 2,5 y 5 kilómetros por hora para las diferentes especies, pero sí es un rango relativamente pequeño de velocidad en el que viajan. Y esto nuevamente está determinado por su fisiología y por su tamaño, ¿no? Okay. ¿Y entonces cuánto tiempo, por ejemplo, se quedan aquí en México? Eso también varía dependiendo de los grupos. Los que duran más tiempo, los individuos que duran más tiempo en México, en las áreas de crianza, son obviamente las madres con cría, porque son las primeras en llegar para dar a luz, para parir a sus crías, y son las últimas en irse, porque tienen que esperarse hasta que la cría ya tenga un cierto grado de madurez. Entonces pueden estar en las áreas de crianza, digamos, desde diciembre, enero, febrero, marzo, ya como para abril ya se van. Digamos, alrededor de 3 meses pasan en México y después otros 2 meses de regreso para Alaska. Se la pasan allá alimentándose, digamos, 5 o 6 meses y luego los otros 2 meses de regreso, ¿no? Para completar el ciclo anual. Muy interesante, gracias. Yo les quería comentar, me encantó este dato que nos comentaba Joel acerca de los comportamientos aprendidos, y nos mencionabas en un momento que también ya se llevan muchos años en que en las reservas se tienen cuidados, ¿no? Especiales para las ballenas. Por ejemplo, en el caso de la Baja California Sur, pues esta presencia y trayecto de las ballenas es tan importante que la escultura de entrada a la ciudad cuando va llegando al aeropuerto, pues es justo una aleta caudal de la cola, ¿no? De la cola de la ballena, le decimos por allá. Entonces también es bien importante la presencia de esta migración en los sitios pues justo de donde vienen a nacer. Ya sentimos que son subcalifornianas esas ballenitas. Pero también para las comunidades, pues es pues un motivo también de organización y también un sustento cuando llega la temporada, ¿no? Entonces, pues es importante esta presencia y también el conocimiento como más a profundidad y esa relación que se hace con los seres con los que se tiene comunicación a final de cuentas, ¿no? Las personas que se dedican a dar los paseos en lancha, por ejemplo, quienes están por ahí hablan de justo la relación entrañable que se hace con las ballenas que pasan por ahí, ¿no? Tan solo ser turista y que vayas a observar y hacer un avistamiento allá de ballenas, pues
Es muy impresionante, es de verdad una experiencia pues que te pone en perspectiva, ¿no? De qué tamaño somos pues los habitantes de este planeta. Pero pues bueno, ¿no? Solo mencionar que es también, pues sí, un paso aparentemente breve en el tiempo que dura un año, pero es significativo también para las comunidades que, pues, que ven el paso de estos seres, ¿no? Entonces, pues es también interesante verlo desde ahí, ¿no? Seguro hay unos procesos de educación y, bueno, tantos, pues eso, aprendizajes para lograr establecer una relación respetuosa, ¿no? Con los seres que tienes pues ahí enfrente, ¿no? Y que también, pues eso, vi recién un documental, una entrevista que le hicieron a un adulto mayor, si no me equivoco era de ahí de la Laguna Ojo de Liebre, y pues él pues se conmovía muchísimo, ¿no? Y narraba la primera vez que él vio una ballena y cómo ha sido significativo como a lo largo de su vida esta relación. Entonces también está bien lindo ver cómo nos impactan esas presencias de ese gran tamaño, ¿no? Sí, y es muy, para mí también como biólogo fue muy impactante porque, como les dije, no es la lancha la que se acerca a las ballenas, son las ballenas las que se acercan a la lancha y le permiten a los turistas que las toquen, como en la foto que estoy mostrando aquí, ¿no? Y eso es algo que cambia la perspectiva, como lo dijo, y la conciencia, me atrevería yo a decir, de la gente que tiene esa interacción con las ballenas, y ojalá que eso sea suficiente para motivarnos pues a preocuparnos más y a cuidar más el ambiente, ¿no? Bien, pues no sé si haya alguna otra pregunta por ahí, sí, en el Facebook. Tenemos Adelante. otra pregunta que dice, a ver, permítanme un segundo. Ay, no sé qué es. Ah, ya. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de las ballenas jorobadas? Depende de la población y depende del grupo de edad. La mayor mortalidad es en general en los jóvenes, las crías. No todas las crías que nacen en un año van a llegar a ser adultos, ahí es donde existe la mayor mortalidad. No le podría dar un dato específico porque también depende de la población. Y hay otra cosa, la mortalidad no es la misma todos los años. Como en los humanos y como en la historia de los humanos, que existen los años de las vacas gordas y las vacas flacas, también existe los años de las ballenas gordas y las ballenas flacas. Y, por ejemplo, en el caso de la ballena gris, se llegó a un máximo de población de cerca de 30,000 individuos para la población del Pacífico Norte. Y sin embargo, hubo años en los que la reproducción estuvo muy bien y la población se mantuvo. Y hace poco, me parece que fue hace 2 años, inclusive probablemente todavía hasta el último año, bajó la cantidad de alimento en sus áreas de alimentación y hubo una gran, bueno, cuando digo una gran, no crean que fueron todos, pero sí la mortalidad, el número de individuos que murieron, que se vararon en la playa, muchos de ellos completamente desnutridos y muy flacos, fue muy alta, ¿no? Entonces, esa mortalidad también varía entre años. Entonces, no me atrevería a darle un número así en específico porque es algo que cambia entre regiones, entre poblaciones e inclusive entre años, ¿no? Pero sí, obviamente, no todos las crías van a llegar al estado adulto. Listo, muchas gracias por tu respuesta, Joel. Por su respuesta, Joel. Y no sé si haya otra pregunta por ahí, si no, pues nos vamos despidiendo, ya se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecer al doctor Joel Ortega que nos ha compartido toda esta experiencia y conocimiento esta tarde. Le agradecemos que esté compartiendo y pues que haya pues accedido, ¿no? Como acompañarnos en este ciclo de charlas que hoy estamos cerrando. Estuvimos cuatro miércoles de junio compartiendo esta información que gracias a los investigadores que generosamente pues están aquí dándonos y compartiendo su tiempo, pues estamos a través de estas charlas aprendiendo acerca de los comportamientos de otros animales y conociendo pues la migración desde otras ventanitas, ¿no? Con otros lentes.
y pues desde otros espacios marinos como el día de hoy. Le agradecemos muchísimo a Joel que nos haya compartido esta información hoy para las personas que están también por ahí en el Facebook. Y pues bueno, despedimos este ciclo de charlas, pero les recordamos que seguimos con las actividades del Club CAMI, que es un proyecto, el proyecto de una comunidad virtual de aprendizaje sobre migración que está impulsando el Centro de Apoyo Marista al Migrante. Este proyecto está dirigido para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, pero este ciclo de charlas ha sido bastante lindo porque pues no solo chicos y chicas se han quedado, sino también las personas adultas que les acompañamos estamos aquí pegados para aprender de estos, pues de estas experiencias de investigación. Le agradecemos mucho nuevamente, Joel. Les agradecemos mucho a las personas que se conectaron hoy para conocer esta parte de este mundo marino y pues bueno, les seguimos invitando a que se inscriban al Club CAMI, por ahí seguiremos teniendo actividades. Muchísimas gracias. Gracias, Itzi, también. Por la invitación. Muchas gracias.